¿Cómo está Freddy? Buenos días. Abogado Freddy, doctor, PhD, magíster, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, soy abogado. Un gusto estar acá en la cabina, estimado Carlos, y en Radio Americana. Para mí es un verdadero placer dirigirme al pueblo andahuaylino y a toda la región Apurímac, conociendo la alta audiencia que tienes aquí en tu radio. Efectivamente, Freddy, en realidad muchas personas, usted, Apurímac, en realidad viene justamente porque... ¿Qué ha visto en Apurímac específicamente, Freddy? El Dios que habla. El Dios que habla. Ir hacia mi raíz. Usted yo soy descendiente. ¿Descendiente? Soy descendiente apurimeño. Apurimeño. Mi abuelo materno fue apurimeño, de aquí de Chinchero, del distrito de Ongoy. Él nació acá. Y como muchos de apurimeños, muchos provincianos marcharon a la capital e hicieron familia allá. Ese fue el caso de mi abuelo. Y yo estoy volviendo propiamente a la raíz. Y bueno, encantado de estar acá, con la idea, la intención y el mayor deseo de servir al pueblo apurimeño. En el Congreso, si tienen a bien elegirme en estas elecciones del 11 de abril. Bueno, ¿qué quieres hacer? Efectivamente, en Apurímac, tanta corrupción, tenemos delincuentes, aprovechadores, negociantes, en realidad, personas que vinieron de otros lugares, en realidad también. Pero ¿qué piensa hacer Freddy Arestegui en realidad? ¿Freddy Arestegui es sentenciado? ¿Tiene alguna denuncia? Freddy Arestegui tiene un currículum limpio, nunca ha sido objeto de algún proceso, ni civil ni penal, y viene ejerciendo su profesión de abogado. ¿Usted es abogado? Hace más de 30 años, en Lima. Soy egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la universidad de todas las sangres, donde confluyen jóvenes, hombres y mujeres de diferentes lugares de la patria a estudiar. Nos conocemos y somos ahora amigos de toda la vida. ¿Por qué va por Avanza País? El candidato de Hernando de Soto, que dices, uno de los hijos de Keiko Fujimori, del Fujimorismo, entre otros. Explíquenos. Yo soy un seguidor de Hernando de Soto, propiamente. Yo soy de la primera promoción que se formó a través del ILD para la creación y funcionamiento del Registro Predial Urbano, obra de Hernando de Soto, que significó la inscripción y registro de propiedades que en ese momento pues eran absolutamente informales, propiamente eran posesiones, pueblos jóvenes, asociaciones de vivienda, cooperativas de vivienda, y que la doctrina de Soto generó de que se reconozca no solo la posesión que tenían, sino la propiedad a través del registro, fundamentalmente. Del registro. Sí. Pero también ahí se quitaba como que los derechos de algunas comunidades campesinas, Frei. No propiamente, porque ahí en todo caso siempre primó la negociación, la discusión y el entendimiento. ¿Qué es lo que en realidad la doctrina de Soto se alinea en eso? O sea, hacer de que las personas se acerquen de manera tal de que aquello que está, digamos, de alguna forma trabado, impedido, se aligere y salir adelante con eso. O sea, liberar aquello que está trabado en este momento a través de nuevos procedimientos que harán de que se concluyan con éxito. En el caso particular del tema de registro de propiedad, rápidamente esas propiedades que aún se mantienen bajo la condición de posesiones, propiamente. Posesiones, bien. En todo caso también, pero de una parte como que le quita el derecho que las comunidades campesinas, porque la ley de las propias comunidades campesinas permiten de que los terrenos no sean expropiados por las transnacionales. Eso también es lo que manifiesta, ¿no? Más bien las comunidades tienen muchos problemas por temas de delimitación, también, lo sabemos, y que a través de la formalización de las tierras, la formalización de la propiedad, esperamos de que esos conflictos pues se aminoren, ¿no?
Bien, ahora, Freddy Arestegui Saavedra. Queremos saber en realidad qué es lo que piensas hacer con respecto al tema de salud en Andahuaylas. Efectivamente, los centros de salud están en colapso. Tenemos una chanchería que funciona como centro de salud en Andahuaylas. Tenemos centros de salud que en realidad hay especialistas en las zonas alejadas, ellos que deberían ser reasignados al Hospital Subregional de Andahuaylas. ¿Qué piensa hacer con respecto a la infraestructura, al equipamiento y con respecto a los profesionales? La salud es importante. Sumamente importante. A raíz de la pandemia pues se ha desnudado que el sistema de salud a nivel nacional, no solo acá en Apurímac, era un catástrofe, ¿no? Que ha conducido a muchas muertes de peruanos y peruanas. Aquí en Andahuaylas sabemos perfectamente el problema que existe con el hospital. Esperamos que a raíz ahora de este convenio gobierno a gobierno, que juntamente con Piura, claro, el hospital de Piura, usted ya tiene conocimiento con respecto... Sacar adelante el equipamiento y lo que le falta a este hospital de Andahuaylas, que viene ya mucho tiempo ya retrasado. Desde la época del señor David Salazar, ahora su contrincante político. Y con un gobernador regional en este momento preso. Sabemos que está así. Y ahora también con un candidato al Congreso que fue ex gobernador regional en el año 2007. Bueno, el señor David Salazar Morote. He tenido oportunidad de conversar con él a través del Zoom, algún conversatorio con los jóvenes universitarios, entonces ahí sí supe de él. Recién. Bueno, sí, sé que se ha estado desempeñando como asesor en el gobierno regional del Callao, ahí en Lima. Entonces, bueno, el gobierno del Callao tiene alguna característica particular, en todo caso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es conocido a través de todos los medios nacionales, corrupción, sobre todo. Por la corrupción. Bueno, no lo quiero así definir, lo dejo ahí en todo caso. Freddy Arestegui, en todo caso, más, a ver, ¿qué cosa es lo que piensa hacer? ¿Infraestructura? Para los por el tema, distritos. A ver, esas son funciones fundamentalmente del gobierno regional. Sabemos que es así. Ya. O sea, el tema de la descentralización de que justamente te estoy preguntando, claro, para que más o menos, porque claro, nos vas a tener que ofrecer, yo voy a hacer postas, voy a realizar hospitales, entre otros. No, de ninguna manera. ¿Qué proyecto de ley puede? De ninguna manera. ¿Qué proyecto de ley, por ejemplo, en favor de la población apurimeña? Nosotros lo que pensamos, que en el tema de agricultura, sabiendo que Apurímac... El tema de salud. En tema de salud. Sí. Tema de salud, fundamentalmente, empujar y apoyar el tema de lo que se refiere al hospital de Andahuaylas que hemos estado hablando ahorita. Concretar eso. Así en Andahuaylas como en Abancay también. Que ese hospital también es sumamente antiguo, se está cayendo. Sabemos perfectamente que igual tiene que ser... ¿Y los distritos? Pero como les repito, son funciones del gobierno regional, aunque... Pero hay que sacar un proyecto de ley, claro. Aunque sabemos de que últimamente ha salido pues un decreto supremo donde aquellas funciones en materia de salud están retornando hacia el gobierno central. Centralización. Eso no queremos que suceda. ¿Usted no va a permitir la centralización? De ninguna manera, porque en realidad si estamos en un proceso de regionalización, eso no debe parar. Si bien la pandemia nos ha afectado, y no solo afecta a Apurímac, sino a todo el país, yo lo que creo es de que los gobiernos regionales son suficientemente capaces como para poder dirigir su sistema de salud dentro de su región. Pienso que es lo adecuado y no quitarles funciones, porque en realidad atenta con todo el proceso de descentralización y se empieza con salud y luego se empieza con otras áreas y retrocedemos. Ahora, ¿qué hacemos? Lo que nosotros queremos como Avanza País, si me permites, es agilizar los trámites, hacer viable la gestión propiamente, destrabar, que el país funcione. Nosotros los peruanos somos absolutamente capaces de dirigirnos a nosotros mismos, la población ser escuchada, que ese es uno de los aspectos fundamentales del programa de gobierno que tenemos en Avanza País, dirigido por Hernando de Soto. La experiencia de Hernando de Soto se tiene que volcar, no solo acá a Apurímac, sino a nivel nacional. Por eso, él debe ser el presidente, es el mejor candidato. Y sabemos perfectamente que el pueblo apurimeño y todo el pueblo peruano sabrá reconocer eso y este 11 de abril marcar por Hernando de Soto. Pero ¿qué pasa si Hernando de Soto no viene a este programa y no da a conocer sus propuestas? Hernando de Soto está saliendo a todos los medios en este momento. Está saliendo a todos los medios. Pero a este no.
Y seguramente ha de llegar por las líneas, o sea, eso es cuestión de alguna coordinación que se tiene que hacer. Yo estoy en línea directamente con el dirigente nacional. Con la dirigencia nacional, estoy en línea directa. Sabemos perfectamente cómo se está moviendo Hernando de Soto en su tema de hacer conocer su plan, de él dar la cara y estar al frente propiamente de su campaña, porque eso es. Él mismo está dirigiendo la campaña. Nosotros los que postulamos al Congreso estamos coadyuvando para que Hernando de Soto salga elegido presidente. Pero hay gente que dice, no, Freddy Arestigui no es de Apurímac. ¿Qué decir? Yo creo que eso es mero chauvinismo. Estamos en pleno siglo XXI. No, Freddy Arestigui es ojos verdes, así dicen. Bueno, lo que pasa que en mí existe lo que es todas las sangres también. Tengo sangre apurimeña, sangre ayacuchana y sangre huancaveliana. Ya lo has dicho, por tus abuelos y tus padres. Sí, exacto. Bien, Freddy Arestigui, ahora queremos saber con respecto al tema de la educación, señor. Educación. A ver. Educación, en realidad, si hablamos de educación, se ha perdido ya casi todas las currículas, los propios gobiernos desde el tiempo de Fujimori. Y recordemos que también Hernando de Soto, también acá hay que decirlo, ha sido su asesor de Fujimori. En el tema de educación, Freddy, como que anteriormente teníamos pues cursos, ¿no?, de historia del Perú, teníamos cursos en realidad de educación cívica, teníamos cursos, en realidad muchos cursos que hacían de que el ser humano continúe teniendo esos valores que realmente hoy por hoy se ha perdido gracias a los gobiernos actuales, que dejaron a un lado, no le interesa la educación, más están promoviendo de que en realidad el homosexualismo, se podría decir así, ¿no? Están promoviendo que una pareja, incluso en los libros, ¿no?, aparecen del propio Ministerio de Educación, que ha sido de debate, ha sido cuestionado, y muchos ministros han tenido que renunciar por el tema. El tema educativo también, no veamos con solo el tema de currícula, sino también infraestructura. ¿Qué hacemos para aquellos maestros que hoy por hoy ganan 2.000 soles, un sueldo mísero, cuando un presidente de la República gana más de 30.000 soles, cuando un presidente del Banco Central gana más de 42.000 soles, y en realidad más, 45.000 soles, y un docente que es la pieza fundamental de todo ser humano, porque ahí inicia el principio del éxito educativo de cada persona? Al maestro, con una cachetada, le pagan 2.000 nuevos soles, que no alcanza ni siquiera para cubrir los servicios básicos. Lo escuchan los maestros, el tema educativo. A ver, Carlos, yo conozco algo de Alemania, porque estaba relacionado a un colegio peruano-alemán, el Beatimelda de Chosique en Lima, cuya subsidiario está aquí en Abancay, el Colegio Santa Rosa, las monjitas alemanas dominicas. Entonces, mi hijo estudió en Alemania, porque fue exalumno de ese colegio. A raíz de eso conocí más o menos el sistema educativo alemán, donde el profesor está en la primera línea. El profesor gana más que el médico. ¿Y cuál es la razón? De que el profesor le enseñó al médico, para que sea médico. El sistema educativo alemán es así. El profesor está en la primera línea. Ahora bien, sabemos perfectamente que ha habido una ley que está estableciendo de que en adelante el 6% del presupuesto debe ser destinado al sector de educación. Eso yo creo es el punto de partida. Yo creo que debemos mejorar ese porcentaje. ¿Tiene que ser letra muerta o no, usted como congresista? Activamente tenemos que atacar eso y hacer que ese 6% sea creciente. Ponernos a nivel, no de Europa, no de Alemania, de acá de nuestros vecinos nomás. Chile. Argentina, Colombia, cuyos porcentajes están del orden del 8, 9%, destinado a la educación. La educación es la base fundamental del crecimiento de una sociedad. Hace poco he visto un video en el Facebook, un gobierno como El Salvador, donde el gobernante es para sacarse el sombrero,
ha invertido 450 millones de dólares para la compra de laptops a cada alumno desde sus programas iniciales hasta el término de su bachillerato. Ese tipo de acciones son las que merecen ser resaltadas. Nosotros tenemos en nuestro capital humano a los niños que son el futuro de la patria. A ellos tenemos que dirigir todo el esfuerzo de manera tal de que sobresalgamos como país, como república, como Estado. El Perú es grande y va a seguir siendo grande en la medida que las nuevas generaciones sigan recibiendo la educación tal como debe ser. El uso de la herramienta del Internet actualmente está considerado como un derecho humano por la ONU. Claro. Existe en este momento 2 proyectos de ley en el Congreso. Que quieren privatizar la educación. Para la reforma constitucional, para reconocer al Internet como un derecho humano tal como es ahora. Yo creo que hay que apoyar todo eso. Pero ahora, ¿se va a tener que privatizar la educación? No creo. Siempre va a haber educación privada y educación pública. Nosotros tenemos que procurar La educación gratuita. y debe ser nuestro norte que la educación gratuita esté al nivel de la educación privada. Y que la educación ¿Pero qué se hace si no hay infraestructura adecuada? Para eso es el En realidad. presupuesto, pues. Para eso es el presupuesto y los nuevos gobernantes, sobre todo, que conceptualicen lo que estamos hablando. Eso es lo que piensa hacer usted. Por supuesto, y no solo yo, sino el partido propiamente. Avanza País. Todo País, el programa ya lo tiene estructurado. El programa de Avanza País tiene entre sus ejes esenciales la educación, porque sabemos de que el futuro de la patria son los niños de ahora, que serán los hombres y mujeres del futuro. Bien. Doctor, ¿usted también ha representado a IDL? No. Instituto de Defensa Legal. Yo no ese instituto... ¿el IDL? IDL. No he trabajado para nada con el IDL. Bien, vamos a ver, ¿cuántos juicios ha ganado en su carrera? Bueno, no los he tomado en cuenta, pero son 30 años, imagínense cuántos pueden haber sido. Yo he sido jefe legal de una compañía minera con operaciones en Arequipa. A su vez he participado en otras empresas, también mineras. ¿Qué opina de la minería? La minería es la actividad que genera mayores recursos de ingreso para el Estado. Es la actividad principal y lo va a seguir siendo por mucho tiempo. Nosotros tenemos una cordillera que nos... Hay mineros irresponsables aquí en Huancabamba, están extrayendo, no les interesa en realidad explotar los recursos. Tenemos que controlar y supervisar eso. En este caso, el Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas y la gerencia regional o dirección regional de minería de aquí, de Apurímac, debe tener ojo en todo ese tipo de actividades. Tiene las herramientas para hacerlo. Tiene el brazo de la policía, si hay actividad ilegal. En estos instantes. Claro, si hay actividad ilegal minera en este momento, la Fiscalía promoviendo como promotor. Están procesando oro. La dirección regional, la Fiscalía y la Policía pueden intervenir ahí. Están procesando oro en el distrito José María Arguedas, acá en Huancabamba. Si lo están haciendo y es una actividad ilegal, o si estamos hablando de minería ilegal, no minería informal, hay que separar esos aspectos. Debería ser intervenido. Bien. ¿Qué piensas hacer por los mineros artesanales? El proceso de formalización que sabemos que estamos en curso. ¿Se les va a brindar el apoyo? Tenemos, por supuesto. Data de hace 9 años. El 2012, gobierno de Ollantumala. Se dictan los primeros decretos legislativos relativos a la formalización minera, ¿no? Pero se partió mal. Teníamos a un candidato a la presidencia actualmente, como el general Orresti, se convirtió en un perseguidor de minero informal, minero ilegal. Él no tenía ningún tipo de distinción en ese caso. Vamos con llamadas, atención, si quieren participar, llamadas. Y en el tema de la formalización minera, si me permite, Carlos, yo considero de que el plazo
debería vencer este 31 de diciembre del 2021, debe ser extendido por 2 años más, hasta el 2023. Y la razón, ¿sabe por qué es? Porque tenemos el año 2020 y el año 2021 que son perdidos. Efectivamente, el tema de la campaña, entre otros temas. Vamos con llamada. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Aló, señor, buenos días. Sí, buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Soy la bancaria, una persona. Pregúntale al señor Freddy, ¿quién ha sido el creador de Partido Avanza País por Apurímac? Por favor, quisiera que sepa quién ha sido el creador. Bien, Solo gracias. nomás eso le digo. Bien, señor, gracias, el pueblo lo ha escuchado. Freddy Arestegui te pregunta, ¿quién ha sido el fundador de Avanza País? Alfonso Barrantes, Alfonso Barrantes. junto con Pedro Cenas y otras personas. Pero ahí yo quisiera resaltar la figura de Alfonso Barrantes. Alfonso Barrantes fue alcalde de Lima. Fue quizás la persona más inteligente que tuvo la izquierda en los años 80. Y tuvo la capacidad de agrupar a la izquierda. Porque Izquierda Unida fue un frente de, Claro, de varios partidos. Y con ese frente llegó a la alcaldía de Lima Metropolitana y casi es presidente de la República el año 85. Bien, qué bueno. Vamos con otra llamada. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Freddy Arestegui, candidato con el número 1 por Avanza País. Aló, buenos días, señor Caldo, señor periodista. Felicitarlo primeramente por su programa y también saludar al señor candidato Freddy Arestegui. Adelante con su pregunta, señor. Claro, quiero primeramente manifestarme, ¿no?, sobre el tema de los candidatos que tenemos. Lamentablemente en Apurímac ya tenemos candidatos tradicionales, candidatos que siempre son de acá, de nuestro pueblo, pero lamentablemente no trabajan, no hacen algo bueno con nuestra ciudadanía, simplemente llegan al poder y se olvidan, ¿no? Y lamentablemente también el chauvinismo involucra bastante en esto. La pregunta Ahora, específicamente para el candidato, señor, ¿con respecto a qué? Claro, al doctor Freddy, ¿no?, preguntarle cuál es su trabajo que va a realizar llegando al Congreso por todos los apurímaños y por el país. Solo eso sería. Gracias. ¿Cuál es el trabajo que va a realizar por aquellos, por Apurímac y por el país, señor? Bueno, hemos estado hablando ya del tema de la formalización de las tierras agrícolas, o sea, continuar con el proceso de titulación aquí en Apurímac, acercar a las agencias de apoyo que existen en este momento, que el Minagri tiene bajo su dependencia. Sin embargo, sabemos perfectamente que, como por ejemplo Área Rural, por decir, está en unas provincias, en otras no. Entonces queremos que estas estén agrupadas, de manera tal de que el agricultor esté cerca y el ganadero también. Eso respecto a la agricultura. Ya hemos hablado de la formalización minera, ¿no? Vamos a prorrogar hasta el 31 de diciembre del 2023. Vamos a impulsar una ley en ese sentido. Y en ese periodo vamos a revisar cuáles son las trabas que tiene el minero informal. Bien, para alcanzar la formalización. Y específicamente en el turismo, en Apurímac, que no está desarrollado, potenciar la ley 3950, que crea el eje turístico Machu Picchu Choquequirao, que va a beneficiar fundamentalmente a la región Apurímac. ¿Y Andahuaylas? En Andahuaylas tenemos riqueza arqueológica y herencia colonial. Tenemos que potencializar todo eso, hacer que este aeropuerto de acá funcione, y no como ahora. Había una sola línea aérea que llegaba, ha paralizado, casi está monopolizado. En este momento Star Perú casi está al borde de la falencia económica. Qué bueno, qué bueno. Queremos que ese aeropuerto se potencialice y que lleguen más líneas aéreas acá. Vamos con llamada. Aló, buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Aló, buenos días, señor Carlos. Sí, le estamos escuchando. En primera instancia quiero felicitar al señor Freddy Arestegui. Es ya la segunda vez que lo logro escuchar a través de los medios de comunicación. He escuchado también en la ciudad de Abancay con don Hernán Pañora y creo que es el único candidato que está caminando en la radio. Yo me pregunto, ¿dónde están los demás candidatos? Esos candidatos... ¡Se pichinan, señor! ¡Se pichinan! ¡No quieren venir a este programa! Y realmente felicitar al señor porque ha sido valiente de sentarse frente a usted y ahí estar exponiendo sus propuestas.
Y yo realmente repudio a esos políticos tradicionales como el señor David Salazar Morote, Evelyn Sabero, que quieren vivir de la política prácticamente, y eso no necesitamos. Bien, gracias, Basta de señor. El pueblo lo ha chauvinismo, escuchado. señores. ¿Alguna pregunta para el candidato? Bien, ha colgado, vamos con llamadas, señoras y señores, amigos oyentes de este medio de comunicación, informando Carlos Montana. Sí, bien, ahora el tema agrícola. Y te hablo con respecto a la minería, ya los hermanos agricultores se están desplazando para el tema minero. Al parecer, como ya no les da, ya no hay chivilines. Esto a causa de que en realidad el gobierno le ha dado la espalda a los hermanos agricultores. ¿Qué se hace por la agricultura? Que en realidad ya está agonizando en nuestro país. Dependemos de otros países agroexportadores, ¿no? Tienen que importar su producto incluso hasta los países vecinos están importando papa. Hasta Europa. Y lo que es más grave, eso es lo que quería comentarte, Carlos. Se importa papa de los Países Bajos, de Bélgica. Claro. La papa que se comen en las pollerías, sobre todo en Lima, es papa europea. Eso es estar alejado de la realidad y estar alejado del verdadero acompañamiento que requiere el agricultor en su actividad. Sabemos perfectamente que en otros países el agricultor recibe una serie de beneficios de manera tal que siempre está en lo que a él le gusta hacer, porque es una actividad que le resulta provechosa, ¿no? Que es generar el pan de cada día del cual nosotros nos alimentamos. El Estado tiene que estar cerca del agricultor. Pues le interesa un pepino. A eso tenemos que atacar. A eso tenemos que cambiar. Porque, mira, si te das cuenta, el tema del sector agrícola, vemos, hay agroideas, son asaltantes, delincuentes, ¿sabes? En realidad, compran planta de procesamiento, más te cuesta el tema de combustible, más pagas de electricidad de lo que produce. Esa es una forma de corrupción también. Por eso, justamente, vamos con llamada. Y tenemos que liquidar eso. Aló, buenos días. Corrupción cero. Aló, buenos días. Quería preguntarle al candidato de qué manera puede ayudar al turismo en Andahuaylas y a nivel Apurímac. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Nuevamente la pregunta, por favor. Buenos días. Quería preguntarle al candidato de qué manera él impulsaría el turismo, qué planes de trabajo haría para impulsar el turismo específicamente en Andahuaylas, ya que tenemos el Puyal, la laguna de Papucha, Cóndor y en general en Apurímac. ¿Qué plan haría para dar a conocer el turismo en Apurímac? Bien, gracias. Bien, vamos con un tema primero, respóndanos el tema del plan turístico en Andahuaylas, porque realmente las autoridades no le fijan su mirada a Andahuaylas. Mostrar Andahuaylas y a todo Apurímac al circuito turístico nacional e internacional. Trabajar del lado de la Cámara de Turismo de aquí de Apurímac en general para revalorar aquellas áreas naturales que se tienen aquí en Apurímac, la riqueza arqueológica y la herencia colonial. Cusco es nuestro vecino, Ayacucho es nuestro vecino. Destinos turísticos que el Perú tiene. Tenemos que invitar al turista extranjero, al turista nacional que visite Apurímac. Y eso es un trabajo conjunto de la mano con el privado, representado en este caso por la Cámara de Turismo. Bien, ahora veamos el tema de agricultura, retornando ya, vamos a culminar en todo caso con las llamadas, porque en realidad queremos enfocarnos en realidad a tus propuestas. El tema agrícola, te decía, en realidad la quinoa tiene mucho pesticidas, insecticidas, entre otros, y son productos cancerígenos. ¿De qué forma piensa apoyar a los hermanos agricultores? Porque a veces están haciendo demasiado uso de estos pesticidas, que son químicos que en realidad a la larga generan cáncer al estómago. ¿De qué manera al agricultor se va a apoyar cuando no cuentan con reservas de agua para poder regar, ejemplo, ¿no? Para poder realizar todo, en realidad,
para que ellos, sobre todo, saquen un beneficio al tema agrícola. Y hoy por hoy ya no son agricultores, se vuelven mineros ilegales, entre otros. ¿De qué manera? Es prácticamente anecdótico, teniendo al río Apurímac y sus afluentes que tienen agua todo el año, se pierdan en la cuenca del Atlántico. Se vayan hacia la Amazonía, el día del Atlántico, y no se aproveche eso. Debe haber una política nacional, fundamentalmente, nacional, de la creación de reservorios, cochas. Actualmente hay un programa, El proyecto Hochas. el proyecto por Sierra Azul, que es la generación del tema de las cochas. Yo creo que esto tiene que ser más grande. Porque en realidad a veces el agua en las Hochas se llena y no es utilizado de mejor manera. Colapsa. Y en realidad eso es lo que pasa actualmente en nuestra provincia de Andahuaylas. Hay que enseñarle al agricultor. El Estado por eso tiene que estar cerca ahí. La cerca. burocracia ha hecho de que nuestros hermanos agricultores no sean atendidos. El seguro agrario también. ¿Qué piensa hacer con respecto al tema del seguro agrario? Debe haber el seguro agrario, entre otros, porque más se benefician las aseguradoras. Pero eso pasa por los temas de formalización también. El seguro agrario funciona con el agricultor que tiene sus tierras inscritas Me parece correcto, pero, por ejemplo, por un lado existe agrorural, por otro lado te decía agroideas, por otro lado existe la Dirección Subregional Agraria, por otro lado las OEDLs, ¿no? En realidad lo que queremos aquí que usted como candidato proponga algo. Mientras más desunidos las instituciones de agricultura, ¿no crees que va a ser más burocrático? A eso es lo que yo te decía hace un rato. Mi propuesta va por unificar estas oficinas. ¿Quiere unificar usted el estas tema? oficinas de agencias que existen, de manera tal que bajo una sola dirección funcionen todas. Y no estar separadas. Porque actualmente eso es lo que sucede. Qué bueno. Mucho tema burocrático. ¿Usted quiere unificar? Eso es lo que yo pienso. Bien. Ahora, corrupción en la parte final. Corrupción cero. Corrupción cero. Y aquí vamos a un tema que es que siempre crucial en el tema de Apurímac, sí, las bambas. ¿Por qué las bambas? Porque de las bambas van a provenir los mayores ingresos que Apurímac va a tener producto del canon. Ese 50% del impuesto a la renta que las bambas debe dejar al Estado tiene que llegar acá. En adelante. ¿No se va a vender usted a las bambas? De ninguna manera. No conozco a nadie de las bambas. Pero ha trabajado en un sector minero. Sí, pero no los conozco. No sé quiénes son. El 50% del canon que corresponderá aquí a Apurímac, en adelante, cuando llegue y esté acá, hay que mirar de cerca, para que no suceda lo que sucedió en Ancash. ¿Usted va a pedir que haya una reformulación con respecto a que se respeten, por ejemplo, los acuerdos cuando se hizo la entrega de las bambas a la empresa Extrata? A ver, se tratan de contratos ley. Son Claro. compromisos que el Estado ha asumido. El Estado, y al referirme a Estado, somos todos los peruanos. Pero también hay acuerdos dentro de esa venta. Que deben ser respetados. ¿Usted va a pedir deben que se respete? Que deben ser respetados. Que deben ser respetados. De manera tal que ni una ni otra parte, en su momento, haya algún cuestionamiento o nos lleven a tribunales, sobre todo extranjeros, donde si por decir faltó el Perú, cosa que no debe ser, corremos riesgo de embargos internacionales. Sabemos lo que pasó con las estatizaciones anteriores y vamos a un tema de estatización que aparentemente son las voces que estamos recibiendo los grupos populistas o de izquierda que en este momento están digamos, lanzando aquellas propuestas. ¿Qué opinas de Ocinermin? ¿Qué opinas de, por ejemplo, el tema de Plus Petrol? Ellos han monopolizado para vender el gas, combustible a los diferentes proveedores en todo el país. Yo lo que creo es de que los contratos deben respetarse y sentar en todo caso
a la empresa a una negociación directa si es que hay una negociación, si es que hay alguna modificación. Eso es lo adecuado, eso es lo correcto. ¿Se piensa cambiar algunos, por ejemplo, algunos proyectos, algunas leyes que en realidad beneficia a los empresarios y más no, en realidad hace de que participe también el propio Estado peruano? La propia Constitución política no permite eso. Lo que van a ver leyes, y eso está en el plan de gobierno que tenemos como Avanza País, liderado por Hernando de Soto, de manera tal que se aligeren los procedimientos, que se desbloqueen aquellos grandes proyectos que existen en este momento y que en el corto plazo, digamos, de 2 años, hará que ingresen a la economía peruana 37 mil millones de dólares. Freddy. Producto generados aquí en el Perú, no por nuevos préstamos, no usando... El gas, por ejemplo, cuesta muy caro, ¿ah? No usando el ahorro, que es lo que están diciendo. El gas cuesta muy caro. Estamos de acuerdo en eso. 44, debería costar el gas 44. Pero hay que tener en cuenta una situación también. Parte de ese precio que tiene es gran parte de los impuestos. Son impuestos indirectos, tal como está la gasolina, el diésel que usamos en nuestros vehículos. El precio que nosotros tenemos de combustibles tiene mucho que ver con el impuesto selectivo al consumo que grava estos productos. El gas lo vendemos barato y nos venden más caro a nivel de Latinoamérica. Definitivamente. Bien. En la parte final, Freddy Arestegui, la población te escucha. Tiene usted dirigirse 1 minuto, por favor, porque ya son las 10:58 para yo también despedirme en la parte final. En primer lugar, quiero agradecerte, Carlos, el espacio que me has concedido y dirigirme a todo el pueblo purimeño con un abrazo fraterno. Decirles de que los 3 trenes de Avanza País son los 3 trenes que conducirán al éxito, con Hernando de Soto a la cabeza. Hernando de Soto merece ser el presidente del Perú. Hernando de Soto es el único peruano que ha sido candidato al Premio Nobel de Economía. Y ese cambio de timón que se va a dar a partir del 28 de julio, nuevamente va a poner al Perú en el pedestal en que siempre ha debido de estar. Superaremos esta crisis, tengamos fe, sobre todo tengamos fe, crean en esta nueva sangre en la política, en estos nuevos políticos que estamos acompañando a Hernando de Soto, y que requieren en su mayor parte ser elegidos para que Hernando de Soto también tenga gobernabilidad. El Congreso es el apoyo que Hernando de Soto debe tener para que el gobierno alcance todo el éxito que pensamos se va a dar. Por eso, este 11 de abril, marquen los 3 trenes de Avanza País, y marquen el 1 al Congreso de su servidor, Freddy Arestegui. Bien, gracias, Freddy. En realidad, amables oyentes, vamos con el audio rapidito. Mañana vamos a continuar con este audio, atención. Hasta el 31 de enero. Y el resto, le había dicho adenda, o sea, como un contrato cash, le dice, no, entonces ahora, ¿cómo yo doy la conclusión? Entonces solamente estoy proyectando la resolución directa.